Una de la tarde, 23 minutos. Sigue con nosotros, que ahora te quiero hablar de cómo tus emociones pueden condicionar tu alimentación. Lo vemos en las pelis americanas, ¿verdad? Cuando la protagonista es abandonada por el novio, ¿qué hace? Se va a la nevera, coge el bol más gigante de helado y se lo zampa ahí llorando y comiendo helado. ¿Somos conscientes del efecto que tiene sobre nuestra alimentación las emociones que sentimos? Pues esto es muy interesante. Quiero saludar a Mireia Ramírez, es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, aquí en la capital. Mireia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Esto del hambre emocional, que así es como lo denomináis vosotros los expertos, ¿exactamente qué es? Pues bueno, el hambre emocional lo podríamos definir de forma sencilla cuando comemos atendiendo una necesidad emocional o un determinado estado de ánimo, ¿vale? Lo que pasa es que la comida nos hace sentir placer, entonces cuando sentimos un cierto vacío emocional, intentamos gestionarlo a través de esa comida para sentirnos mejor. Cuando hablas de emociones, pues ¿cuáles son las que más nos influyen a la hora de irnos a la nevera o a la despensa? ¿El estar deprimidos, el estar tristes, el estar emocionados por una buena noticia? ¿Cuáles son esas emociones que más nos influyen a la hora de comer? Pues la verdad es que prácticamente todas, tanto positivas como negativas, ¿vale? Sí es cierto que la alimentación emocional se asocia más con las emociones negativas, porque nos ayudan, por así decirlo, como a gestionarlas. Pero también las positivas tienen mucha influencia. La alegría, por ejemplo, que se asocia mucho con celebraciones con familiares, con amigos, o también el amor, como bien comentaba antes. Y también, entonces, la ansiedad, el aburrimiento, la tristeza, la soledad, son muchas de las negativas que nos influyen. Pero si yo tuviera que destacar uno, la verdad que sería el estrés, especialmente ese estrés crónico, es decir, ese que se mantiene constante durante un largo periodo de tiempo y que, por así decirlo, es el mal del siglo XXI. ¿Quién no tiene estrés hoy en día? Ya ves. Bueno, mi compañero Enrique Ortiz, el realizador del programa, que está ahí sentado mirando a través del espejo, está tranquilo, a través del cristal. Bueno, en todo caso, Mireia, ¿qué señales son las que nosotros tenemos que identificar para saber que estamos sometidos al hambre emocional? Para identificar ese hambre emocional es muy importante escucharse a sí mismo y tener en cuenta ciertas señales de alarma, por así decirlo, que nos van a decir que estamos entre esa alimentación emocional. Por ejemplo, si aparece de repente y con mucha urgencia, es decir, tengo que comer y lo tengo que hacer ya, no puedo esperar. También quieres comer algo muy concreto y normalmente a la vez muy calórico, un alimento muy rico en azúcar, en grasa, como por ejemplo dulces, bollería, snacks, chocolate, sobre todo. Suele haber un horario fijo. Esto es muy típico, por ejemplo, en el momento del final del día, en el que se ha tenido un día duro en el trabajo y bueno, me como ese par de galletas como para un poco intentar aliviarme, para que me entendáis. Y sobre todo que nos desconectamos de esas sensaciones de saciedad, es decir, podemos comer y comer hasta que incluso llegamos a sentirnos mal, puede dolernos el estómago, tener náuseas, porque no es realmente un hambre real, no comemos por una necesidad fisiológica, sino por un vacío emocional, Sí. y ese vacío no se llena con la comida. Pero Mireia, no nos da por comer manzana, que tan sano es, ¿verdad? Nos da por comer... No, ni brócoli. Cuanto más porquería, mejor. Cuanto más azúcares, mejor. Oye, como estamos hablando con una nutricionista, claro, ¿qué consejo nos darías tú para gestionar ese tipo de alimentación tan convulsa? Vale, primero habría que ponerle el nombre adecuado a lo que estamos sintiendo. Si en ese momento, en lugar de decirnos, tengo hambre, identificamos si lo que estamos es nervioso, es que nos sentimos solos o que estamos estresados, por ejemplo, ahí es más fácil de poder gestionarlo. Por ejemplo, pongo el caso del aburrimiento. Si lo que se está es aburrido, pues en lugar de ir a la nevera a coger pues una chocolatina, puede ser más útil salir de casa, darse un paseo o hacer cualquier otra actividad que nos entretenga y que sea independiente a comer. Ese sería el primer paso. Y una vez que ya lo hemos identificado, pues hay otras estrategias que nos podrían ayudar, como por ejemplo el ejercicio físico, que es uno de los pilares del estilo de vida saludable. También, por ejemplo, ser amable con uno mismo, no autocastigarse. Uno de los signos también de la alimentación emocional es la culpa. Entonces, esa culpa hace que se convierta en un círculo vicioso, es decir, comemos, nos sentimos culpables, aparecen emociones desagradables y volvemos a comer de nuevo por ello. También se habla mucho últimamente, seguramente lo hayáis escuchado, de la alimentación consciente, que se trata de desconectar ese piloto automático en el que casi siempre estamos y prestar atención a lo que comemos y a cómo lo comemos. Es decir, saborear la comida, disfrutarla y hacerlo de forma lenta, además. También planificar la alimentación, intentar no dejarla a la improvisación y sobre todo evitar tener las tentaciones en casa.
También muy interesante que hay ciertos alimentos que nos pueden ayudar a favorecer nuestro bienestar psicológico. Esos son alimentos que son ricos en el aminoácido triptófano, que es un precursor de la serotonina, que mucha gente la conocerá como hormona de la felicidad, y que lo tenemos, por ejemplo, en el plátano, está también en el aguacate, en la piña, en los garbanzos. Todos esos alimentos son muy interesantes de incluir. También, por ejemplo, buscando nuevos hobbies o aficiones que nos hagan sentir bien, independientemente de la comida, como comentábamos antes. Y sobre todo, puede ser muy interesante que sean actividades en grupo, porque así también nos permiten socializar más. Como decía antes, la soledad es cierto que puede llevarnos a esa alimentación emocional, por ese vacío que produce. Y si tenemos contacto con más gente, nos va a hacer sentir mejor. Importantísimo el estrés, como comentaba el mal del siglo XXI, y entonces fundamental es gestionarlo de alguna forma. ¿Qué recursos podemos utilizar? Por ejemplo, las relajaciones, como la meditación o el mindfulness, también muy de moda, o también a través del ejercicio físico, que ya comentaba antes. O si por nuestra cuenta vemos que es muy difícil de gestionar, también tenemos profesionales que nos pueden ayudar, como si es el caso de nutricionistas o de psicólogos. Claro, es evidente que muchas veces es como el que quiere dejar de fumar. No, yo lo dejo sin pastillitas y sin ayuda del neumólogo. Nada, yo solo. Bueno, pues déjate ayudar, que para eso están los profesionales, que para eso están preparados y están ahí trabajando para ti. En todo caso, pues acuda a un nutricionista o a un psicólogo que te pueda ayudar. Recuerda, plátano, piña, garbanzos, aguacate, el pescado azul, todo eso te reconforta, porque lo que hace es activar, por así decirlo, la serotonina, esa hormona de la felicidad. Y el gran truco, no compres porquerías y así, aunque te dé el ataque, pues no las encuentras en la nevera ni en el armario. Son consejos que nos da cada semana. En este caso, Mireia Ramírez es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina, aquí en la capital. Están en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Mireia, te mando un beso enorme. Gracias por estos consejos. Gracias. Un beso para vosotros. Gracias.